Bueno, muy bien, ya está Jessy. Hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contame si se escucha, si se ve bien. Vamos a esperar. Hola Gaby. Hola, hola. Bueno, se escucha bien, genial. Vamos a chusmear acá el chat de... Bien. Hola Caro. A ver, bueno, de a poquito se ve y se escucha muy bien, dice Gaby también. Buenísimo. Hola Agustín, ¿cómo va? Estaba pensando, el lunes es 25 de mayo y es feriado. Me preguntaba si vamos a tener la clase de Derecho. Habíamos planteado esta posibilidad de tener lunes y viernes como para poder transcurrir estas últimas semanitas con Derecho y alcanzar a ver estas unidades propuestas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están para el lunes que tengamos clase de Derecho? Hola Mirta, ¿qué tal? Bueno, sigue habiendo un delay, me parece, entre lo que yo puedo leer el chat y ustedes escriben. Me parece que ustedes lo pueden leer más rápido. ¿Lo ves bien, Gaby, que tengamos clase? Estaba pensando que, bueno, hoy ya les voy a compartir para realizar un par de actividades, así que tal vez esté bueno, ¿no? Que hagamos una puesta en común de esas actividades el lunes. Jessy también dice que está bueno. Hola Matías. Bueno, entonces me parece bien, ¿eh? Si queremos tener clases el lunes, locro mediante, en el mejor de los casos. Sí, podría ser a la misma hora, considerando que, bueno, que es un día feriado y que vamos a estar por ahí ¿no? Vamos a levantar un poquito más tarde y almorzar un poquito más tarde. Creo que estaría bueno, 3:30. Agus, vamos, me encanta, me encanta. Buenísimo. Que podamos administrar nuestro tiempo y... Hola, Joan. Mejor Gaby dice. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, hola Mica y ahora era Fernanda, ¿puede ser? Porque tiene ahí en el... Está Joan, se van a sumar otros profes. Y bueno, como les comenté en el grupo, Fernanda, sí, otros estudiantes de tercero, porque bueno, quieren participar y ver cómo funciona el chat en vivo, así que bueno, por supuesto que los invitamos. Vamos a esperar un ratito más. Estaba pensando en esta dinámica, ¿no? De que vamos a tener, donde yo voy a ir contando y conversando sobre esta unidad. Que ustedes puedan, si les parece, en el chat o bien en los comentarios, que ustedes pueden hacer comentarios acá en el vivo, comentar estas palabras claves o estas oraciones que nos van a servir como referencia a la hora de trabajar con el texto. Hola Rocío. Bueno, Rocío, bienvenida. Dice que se suma un ratito. Bárbaro. ¿Qué opinan ustedes?
Yo no sé si alguno podrá ir tomando apuntes, pero me parece que estaría bueno que en los comentarios vayamos recuperando por escrito estas palabras claves o estas eh, eh, cosas que nos llamen la atención, ¿no? Entonces, cuando recuperamos la clase en el canal de YouTube, tenemos en los comentarios ese aporte que vamos haciendo para, bueno, justamente hoy nos trae el tema de construir o aproximarnos a la construcción del concepto de derecho. Hola, me dice Nueva Patagonia Escuela. ¿Serás vos, Lore, que estás ahí camuflada con la cuenta? Debe ser vos, Lore, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos? A ver si me ponen ahí en el chat. Vamos comenzando con esta primera unidad de derecho. Bueno, yo ya les habíamos compartido el encuentro anterior por el WhatsApp y por mail esta propuesta. Let's go, dice Agustín. ¿Qué tal? Muy bien. Gaby dice sí, bárbaro. Bueno, en esa primera parte que yo les había compartido, donde habíamos explicado un poquito, hola Yelén, donde habíamos explicado un poquito de qué íbamos a hablar, ¿no es cierto? Que en primera instancia nos convoca esta aproximación o este recorrido para construir el concepto de derecho. Bueno, habíamos afirmado dos cosas. ¿Se acuerdan que decía el texto respecto de derecho? ¿Volvieron a leer el apunte? Decíamos que el derecho puede ser interpretado en dos categorías distintas, que a partir de ahora vamos a ir identificando claramente esas dos concepciones del concepto de derecho. No hay comentarios. ¿Qué tengo que asumir que no volvieron a leer el apunte? ¿O se pone lenta la conexión y entonces no llegan los mensajes? Bien, Jessy, es ciencia, muy bien, y social. El derecho es ciencia, afirmábamos en ese primer apunte, porque, bueno, estudia y tiene como objeto de estudio estas reglas sociales, ¿no es cierto?, que son vividas por una sociedad como obligatoria. Y también decíamos que el derecho es social porque, bueno, no hay sociedad que no tenga normas, que no tenga reglas, que vayan estableciendo el modo de la conducta de los miembros de esa sociedad, ¿no es cierto? Y va variando de acuerdo a las particularidades de cada sociedad. Entonces, hola Nadia. Entonces, por eso decíamos, por un lado, el derecho es ciencia y también decimos el derecho es social. Bueno, comenzamos esta unidad haciendo una aproximación al concepto, primero una perspectiva general de campo de derecho y luego vamos a ir con algunas definiciones básicas que nos permitan construir este concepto de derecho. Vamos a hacer un recorrido por la historia del derecho y también vamos a ir analizando algunas corrientes más significativas que nos ayuden a pensar
dentro de ciertos límites cómo vamos a abordar esta definición de derecho. Y al final de la unidad vamos a ver cuáles son las funciones y los fines del derecho. Bueno, entonces estaríamos con la unidad 1 completando un panorama que es general, ¿no es cierto?, de la materia. Avanzando con esto, vamos a ver que las sociedades tienen ciertas concepciones o ciertos modos, ¿no es cierto?, de juzgar o de decir si es algo es bueno o algo es malo, y como si eso existiera desde siempre, ¿no es cierto?, como si permaneciera sin modificaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, esa tendencia a tomar como eternas ciertas condiciones que son particulares de un tiempo, de un momento histórico y de un lugar, la vamos a llamar la falacia naturalista, porque el derecho cuenta con esta característica principalmente, que es la falacia naturalista. El derecho no escapa a esto. Y bueno, raramente se considera como un producto histórico. Perdón, tengo una mosca acá que me está torturando. En el material que les voy a compartir dentro de un ratito, hago mención a la persona que fue el primero en formular a lo que hoy llamamos falacia naturalista, es David Hume, que en realidad no sé cómo se pronuncia bien en inglés. Y bueno, y él dice que no hay nada en la experiencia que tenemos del mundo que nos diga cómo deben ser las cosas, sino que la experiencia nos dice cómo son las cosas. Entonces, para explicar esta falacia naturalista, vamos a remitirnos al empirismo, que es una corriente filosófica que sostiene que la experiencia es la única o es el único punto de partida válido, digamos, como para justificar cualquier conocimiento. Entonces, pensemos en el siguiente ejemplo. Vamos bien hasta acá, no leo más nada en el chat, así que por ahí yo me acelero. Si quieren, recuperamos esto que vamos a abordar ahora, que es la falacia naturalista, que el derecho no escapa a esta falacia, ¿no?, de identificar cualquier conocimiento. Muy bien, ¿se entiende bien? Bueno, entonces continuamos. Me gustaría conversar sobre este ejemplo, que tiene que ver con la experiencia, ¿no?, como fuente única del conocimiento. Por ejemplo, nosotros sabemos que muchas personas comen carne, pero la experiencia no nos dice nada más que eso. Entonces, esta experiencia, esto no lo dicen los hombres. Los hombres pueden decir, desde un juicio moral, si esto está bien o esto está mal. Entonces, por ejemplo, comparando dos tipos de sociedades que respecto de este evento que es consumir la carne. Si nosotros somos quienes decimos que está bien comer carne, es bueno, entonces para nuestra sociedad actual y para las pasadas también debería ser así. Sin embargo, vamos a encontrar que los hindúes, por su creencia, para ellos la vaca, la carne no se consume porque la vaca es un animal sagrado. Entonces, parados desde esta falacia naturalista, ellos podrían decir, los occidentales que consumen carne son criminales. Y nosotros podríamos decir, los hindúes que no consumen carne están mal, ¿no? Entonces, esto es falso, porque no podemos naturalizar una regla, una conducta que es propia de nuestra sociedad y aplicarla y obligar a las otras sociedades que conciban lo mismo, ¿no? Entonces, si actuamos de ese modo, estamos naturalizando un valor que es nuestro y por tanto estaríamos cometiendo la falacia naturalista. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo qué consiste esta falacia naturalista, ¿no? Cómo naturalizamos un valor que es para nosotros una concepción, pero no es tal para otra sociedad que reviste otras particularidades, que tiene otras creencias, por ejemplo.
Bien, perfecto, dice Gaby. Bueno, podríamos seguir diciendo que entonces no es lo mismo hablar de derecho occidental que hablar de derecho en general. Es decir, consiste en suponer que el modo de organizar la propia sociedad, me perdí leyendo el chat, perdón. Chao Mariana, chao Mariana. Bueno, las visitas. Recuperando esto, es decir, no podemos suponer que el modo de organizar determinada sociedad o la propia sociedad es el modo natural de organizar cualquier otra sociedad, ¿no es cierto? Hay sociedades diferentes, eso no lo podemos ignorar, y eso no quiere decir que sus formas del derecho sean efectivas, son igualmente efectivas. Entonces, como mencionaba antes, no parece que fuera correcto que si nosotros concebimos el derecho de un modo, eso sea la única forma inequívoca y que entonces todas las otras sociedades debieran adoptar ese valor que tenemos nosotros, o esa regla o esa norma que nos regula como sociedad. Bien, ahora, ¿cómo hablamos del derecho sin cometer esta falacia naturalista, ¿no? En nuestra concepción del derecho es bastante difícil desprenderse de ese preconcepto que tenemos, ¿no? Que está teñido por estos hechos que nosotros vivimos en una sociedad y en un tiempo determinado. Entonces podemos dejar de lado este concepto avanzando y describiendo algunas características que son generales del derecho, es decir, las vamos a encontrar estas características en todos los derechos, aunque revistan cierta particularidad a la hora de regular y normar el comportamiento de esa sociedad. Vamos entonces con las características generales. Cuéntenme cómo vamos hasta acá. Lo que venimos diciendo es que, bueno, justamente vamos a establecer características generales del derecho para no caer en esa categoría de falacia naturalista en la concepción de derecho. Bien, Gaby dice que va bien, se entiende, bien. Bueno, una primera característica es la pauta, o sea, que si hay derecho, por las características generales vamos, y Mica dice, Fernanda dice, debido a la sociedad que lo rodea sería. En realidad estamos acá hablando de características que van a estar en todas las formas de derecho de todas las sociedades, ¿sí? Vamos a mencionar tres características que son generales, para no teñir de ese preconcepto de derecho que hablábamos antes. La primera característica que vamos a mencionar es que allí donde hay derecho hay una pauta de comportamiento, ¿sí? Todo derecho habla de reglas, normas jurídicas, leyes, y entonces hablar de derecho es hablar de los modos en que se supone que se deben o no hacer las cosas. Esa es la primera característica, ¿sí? Donde hay derecho hay una pauta de comportamiento. Vamos a una segunda característica que es el hecho de que existe el derecho, y eso implica la existencia de un grupo de personas que conviven, que el derecho se ocupa de los modos en que va a regular la conducta, pero siempre en relación a los demás. Ahora, cuando termine de describir estas tres características, vamos a buscar ejemplos concretos y palpables hoy en nuestra cotidianidad. Entonces, que existe un derecho implica que existe un grupo de personas y el derecho se ocupa de regular la conducta de esas personas, pero siempre respecto de la otra, del otro ciudadano, del otro miembro de la sociedad.
Y la tercera característica que vamos a mencionar es, perdón que son el teléfono, es que, bueno, donde existe el derecho también hay una noción de obligación. Es decir, que solo es posible hablar de derechos si esa regla social es concebida como o vivida como obligatoria por todos los miembros de la sociedad. Entonces, recuperando un poquito estas categorías que trabajamos, decimos, donde hay derecho hay reglas y normas. Hoy, en la actualidad, ¿de qué normas jurídicas, de qué leyes contemporáneas, nuevas podemos hablar? Busquemos ejemplos de una norma, de una ley nueva. A ver, nueva, contemporánea, actual. Permiso. Estoy en un vivo por YouTube. Perdón. Perdón, ya volví. Gaby dice, por las características, a ver, Agustín dice, una pauta de comportamiento, 2, regulación de conducta y 3, obligaciones obligatorias. Claro, sí, muy bien tu resumen, Gaby, muy bien. Pensemos ahora en estas normas jurídicas o leyes actuales. Busquemos ejemplos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida actual. A ver, ¿no se les ocurre ninguna norma, ninguna ley vigente en este contexto de pandemia del COVID-19? ¿El aislamiento social y obligatorio entraría? Pregunta Agustín. ¿El uso de alcohol ahora, el barbijo? Bueno, sí, son todas pautas de comportamiento que regulan la conducta de los ciudadanos, ¿sí? Existe, ¿no es cierto?, una concepción de obligatoriedad. Nosotros sabemos que es obligatorio. ¿Y cómo conocemos esa obligatoriedad? De usar el barbijo. Los comercios abren solo hasta las 9, dice Jessy, perdón, hasta las 19. El aislamiento, dice Mirta, pasa a ser un derecho hoy. Gaby dice, y para los locales también hay cierta regulación. Bueno, y entonces vamos viendo cómo en los distintos alcances los gobiernos nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, va estableciendo estas normas jurídicas, estas leyes. Porque son sancionados, se dice Gaby. Claro, es así. Si no se cumple con esa regla, entonces hay una sanción. Bueno, nosotros sabemos hace muy poquito, creo que hace 2 días, en Río Negro se pudo sesionar, escribir la ley de emergencia sanitaria, ¿no? Esa ley de emergencia sanitaria por un año que estableció el gobierno nacional, ¿no es cierto? Recién ahora, hace muy poquito, en Río Negro también. Bueno, ese es el marco legal y esa es la última de las normativas, ¿no?, vigentes. Y que, bueno, la emergencia sanitaria, bueno, ahí en la ley, yo en el apunte que les comparto también les voy a compartir el enlace donde está esa ley y para que vayan viendo en qué se fundamenta esa ley, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mayor bien para todos. Y también Mirta dice cerrar las fronteras y también esa es otra norma jurídica, otra regla
Y bueno, y esta característica, la última característica que veíamos recién, que decíamos que siempre el derecho, cuando existe, existe para regular la conducta, pero eso implica la conducta para con los otros miembros de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el barbijo no lo usamos para no contagiarnos nosotros del COVID. En realidad, el barbijo, si yo estoy contagiada con el COVID, lo que hago es preservar la salud del otro. El barbijo a mí no evita que yo me contagie, pero si tengo el COVID, voy a poder cuidar al otro, ¿cierto? Acá se ve claramente la característica esta tercera característica que mencionábamos, ¿no? De que las reglas sociales implican una obligación, pero esa obligación tiene que ver con respecto al otro miembro de la sociedad. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Con estas tres características que vimos. Ahí muy bien resumió Gaby. Bueno. Vamos a seguir un poquito, vamos a avanzar un poquito más. Yo en el apunte, súper claro ese Gaby, gracias Gaby. Bueno, voy a recuperar acá el apunte. Ustedes en la actividad, bien, muy bien. Ustedes en el apunte ese del comienzo de la actividad de la unidad 1, tienen a continuación de esta descripción de las características generales del derecho una actividad. La actividad número 1, ustedes en la actividad tienen una presentación para realizar y también les explica el modo en el que tienen que entregar esas actividades. ¿Sí? Las actividades van a tener un marco, ¿sí? En algún momento ustedes las van a poder compartir en la forma que quieran, sea por una foto de WhatsApp, o sea por mail, o en un Word. Se entrecorta, Mirta, tal vez sea la conexión. A mí no me avisa que tengo baja intensidad de conexión. De todas maneras, vamos a dejar el video para luego se pueda ver. Espero sin cortes. Entonces les decía que las actividades todas tienen una forma, un modo y está pautado ya en la actividad. A veces la van a poder trabajar grupalmente y la tienen que entregar individualmente. A veces podrán hacer la actividad esa grupalmente y la entrega será una sola por el grupo de trabajo. A veces vamos a realizar las actividades en conjunto en el grupo de WhatsApp. Bueno, en el caso de la actividad 1, yo les propongo un relato, ¿sí? Que tiene, a ver, se me perdió, acá está. Yo les propongo, a ver, un relato de los indios guaraníes, por un lado, y otro relato de los esquimales. Entonces nosotros en estas tres categorías, en estas tres características generales que ya vimos, vamos a tener que identificar en esos recortes características que son comunes, pero vamos a poder contrastar entre un tipo de sociedad, que son los esquimales, y otro tipo de sociedad como los guaraníes. En la propuesta hay unos recuadros, pero ustedes pueden darle a esos recuadros más amplitud o poner una característica por hoja, eso lo administran ustedes. En este caso, la actividad 1 es ver con un ejemplo estas tres características. Bueno, avanzando un poquito más con esta aproximación
al concepto de derecho. Ya una compañera había anticipado, ¿no?, que el derecho es una ciencia social. Sí, Mirta, capaz es tu wifi. Bueno, espero que después cuando subamos no haya interrupciones, que sea, bueno, esperamos que sea de calidad para que podamos escuchar bien y ver. Bueno, volviendo a estos dos conceptos que ya vimos, tenemos que tener muy clara esta diferenciación, ¿no es cierto? Cuando usamos la palabra derecho como el derecho como ciencia social que estudia y tiene como objeto estudiar ese conjunto de reglas, la usamos en un sentido. Entonces, un ejemplo de cómo se utiliza la palabra derecho en este sentido sería, por ejemplo, cuando decimos que el derecho determina por qué algo es un delito o no lo es en una sociedad determinada. Entonces ahí estamos utilizando el derecho y decimos el derecho como una ciencia social. Después tenemos el otro concepto, ¿no? El otro concepto que veníamos charlando que tiene que ver con el derecho o usar la palabra en este sentido de que el derecho es un conjunto de reglas o un conjunto de normas. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, cuando usamos el derecho la palabra derecho en este sentido, podemos decir, todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. O todos los ciudadanos están obligados a votar porque así lo dice la ley. Entonces ahí lo estamos usando en ese sentido. Bueno, yo creo que vamos a culminar acá la clase de hoy, entonces podemos avanzar con, con la actividad 1 y 2. En la actividad 2 se les propone un artículo periodístico que relata una situación que se suscitó en el norte argentino hace algunos años, en donde una jueza tuvo que decidir en un caso bastante controversial. Eso fue a finales del 2005 más o menos. Y bueno, y ahí vamos a poder ver concretamente en qué sentido el derecho es una ciencia social y en qué sentido el derecho es un conjunto de normas y reglas y qué pasa con estas reglas cuando se contraponen o cuando tienen la misma jerarquía. Ahora yo les voy a compartir ese material. Después también van a tener en el material que les comparto algunos recursos que son, bueno, documentales que pueden ver o, bueno, bibliografía complementaria para abordar estos temas. Y vamos a continuar el lunes, 3:30, con esta parte de la unidad 1, que es este análisis histórico que ya mencionamos que íbamos a recorrer. Espero a ver sus consultas. Si les parece, hacemos una síntesis o tomamos nota de esto que charlamos. O lo hacemos entre todos. Si quieren podríamos hacer una síntesis describiendo estas características que hacen, forman o construyen el concepto general de derecho. Bueno, no sé, ¿se habrá perdido la conexión?
porque no veo muchos. Tal vez se ha perdido la conexión. La materia se relaciona con cívica. En realidad tomamos acá este derecho y sociedad, ¿no es cierto? Entonces sí, probablemente encuentres alguna relación con lo que hayas estudiado en cívica. Sí. También vamos a recuperar algunas cuestiones que se aprendieron en cívica. Vamos a trabajar con la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este derecho y la sociedad, principalmente, sí. Todo esto que yo les comenté recién está todo escrito en este documento que les voy a compartir y de esta misma forma, como si yo les estuviese hablando. En las actividades también detallo y explico qué se espera que hagan. Sí, Gaby me dice, mándelo por WhatsApp y lo chequeamos. Sí, bueno, entonces, si no tienen dudas ni consultas, por ahora terminamos por hoy este vivo, cortito, para, para publicarlo dentro de un rato. Y ahora nos encontramos en el aula WhatsApp. Ahí nos escribimos.